Bueno, como decía la presentadora, vamos a hacer una presentación en la cual compartiremos el escenario con varios de los líderes que manejan lo que llamamos el programa de investigación Enfoque R4T en Agrosavia. Agradecer a la organización, a ASBAMA, por supuesto a todos los gremios que nos han apoyado en esta estrategia. Entonces, pues efectivamente tiene por título la presentación a Estrategia de Investigación desde Agrosavia para responder a la emergencia sanitaria por FOC R4T. Creo que quito esto para facilidad. Básicamente la estructura de la presentación, vamos a hablar un poco, una cosa muy general de introducción, después contaremos un poco de lo que es la agenda de investigación como tal, y finalmente cada uno de los compañeros hará una presentación de los avances en cada uno de los componentes. Como manera de introducción, pues podemos decir que desde el 2019, cuando se da el primer reporte de la enfermedad, toda la institucionalidad y en cabeza y liderazgo de ICA empieza un proceso para tratar de entender cómo se está comportando la enfermedad y qué debemos hacer frente a ella. Hoy, actualmente tenemos dos focos, uno en La Guajira, lo llamamos un foco porque allá, aunque tengamos varias fincas, realmente tenemos o pensamos que una sola incursión, y tenemos otro foco en Magdalena. La enfermedad se considera una enfermedad que es de carácter restringido, una enfermedad de tipo cuarentenario, pero tenemos un riesgo muy grande porque tenemos todo un país sembrado con musáceas, tanto en banano como en plátano. Y eso ha hecho que nuestra agenda de investigación pues tenga que responder a las características que tenemos como país. Cuando se empezó a diseñar la agenda de investigación, Agrosavia no estuvo solo. Y lo primero que hicimos fue unirnos con el ICA y después con los gremios para ver cuáles eran las estrategias que teníamos que utilizar. A manera simplemente de contexto, utilizamos un modelo que es el mismo que se utiliza en Australia. Y es que dependiendo del nivel de inóculo de la enfermedad, creo que no se ve muy bien el puntero, pero dependiendo de los niveles de inóculo, es decir, ausencia, una primera incursión, una baja incidencia o una alta incidencia, pues uno tiene que hablar de diferentes mecanismos de manejo. Esos mecanismos de manejo son la exclusión, el control del inóculo, que en esta fase nos encontramos todavía en la mayoría de las fincas en las que estamos trabajando, el manejo integrado del cultivo como estrategia para responder ya a la presencia de la enfermedad, aumentar el control biológico y por último hablamos de resistencia. Bueno, pues en ese orden de ideas, que esto ya nos lo había comentado un poco Miguel en la charla inicial, es que se estructuró la agenda de Agrosavia, y es una agenda que tiene 4 componentes. Estos 4 componentes son: el primero es un componente orientado, que lo hemos llamado aproximaciones genómicas. Este componente todos los componentes tienen unas tareas o unos propósitos a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo de esto es generar técnicas de diagnóstico más accesibles, más eficaces y sobre todo con capacidad de detección en muestras ambientales, suelo y agua. Y el final de ese componente es lograr también entender la interacción planta-patógeno a nivel de genoma y apoyar el programa de mejoramiento genético. El segundo componente es un componente de epidemiología orientado a entender cómo se está dispersando el patógeno y generar modelos de riesgo epidemiológico alrededor de lo que está pasando en Colombia, pero también lo que puede pasar a nivel nacional y a nivel regional. El tercer componente es un componente de manejo con una orientación fuerte a la contención y la supresión y el manejo. Básicamente allí trabajamos primero en entender cómo funcionan los desinfectantes y cómo están funcionando en cada una de las estructuras de bioseguridad, un componente orientado a control biológico y finalmente en este componente esperamos a tener un manejo integrado de la enfermedad para aquellos sitios donde ya se convive con ella. El cuarto componente es el componente de premejoramiento, que en su corto plazo tiene la estrategia de la introducción de materiales, la evaluación de la resistencia de los plátanos tradicionales frente a FOG R4T, es decir, los plátanos que cultivamos en Colombia, Dominico y Dominico Artón, y finalmente una estrategia de un programa de premejoramiento, que en este caso estamos trabajando con Augura y Embrap. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es que cada uno de los líderes de esos componentes les presentarán a ustedes los resultados más importantes en cada uno de ellos. Les presento entonces a Mauricio Soto, que es el líder del componente de aproximaciones genómicas. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes.
Bueno, yo quería, para iniciar la explicación sobre estas actividades en la caracterización de los genomas de Fusarium raza 4 tropical que están presentes aquí en Colombia, primero mostrarles un contexto de por qué son importantes estas metodologías de detección y cuáles son sus aplicaciones actuales en nuestro contexto colombiano. Son importantes porque, por ejemplo, nos ayudan para la detección temprana del patógeno y de esa manera pues realizar la contención del mismo de manera efectiva. Si como lo decía el doctor Dita esta mañana, si hacemos una detección temprana del patógeno, pues tenemos muchísimo más tiempo para reaccionar. Luego, con técnicas de detección de Fusarium raza 4 tropical, podemos evaluar los procesos de desinfección que se están desarrollando tanto en fincas como en puestos de control para ver si estos procesos de desinfección efectivamente están inhibiendo la dispersión del patógeno, inhibiendo el crecimiento del patógeno. Y luego análisis epidemiológicos, como lo comentaban esta mañana también, ver cómo se dispersa el patógeno en una finca, cuál es el tiempo que tarda en una finca y cuál es el tiempo que tarda el patógeno en dispersarse entre fincas también. Estas metodologías y tecnologías de detección de Fusarium raza 4 tropical han ido avanzando rápidamente con el tiempo. Esto es más o menos una línea de tiempo general desde principios de los 2000, más o menos 2007, 2008. Las metodologías y tecnologías de detección de raza 4 tropical han ido ganando en precisión, han ido ganando obviamente en tecnología, pero también han ido ganando en portabilidad y miniaturización. Es decir, las tecnologías van hacia lo que comentaban esta mañana, hacia que el patógeno pueda ser detectado directamente en campo y ojalá de manera rutinaria, ¿no? Entonces, en AgroSavia hemos iniciado trabajos, para contribuir en investigaciones en la parte de secuenciación completa de genomas y luego en el componente de detección del patógeno a partir de muestras complejas y de muestras ambientales. Con esta diapositiva solo quiero hacer un poquitito de mostrarles un poco todas las investigaciones que se han hecho en términos de producción de marcadores moleculares que pueden servir y que sirven para la detección y el diagnóstico de raza 4 tropical, que han resultado en la generación de kits comerciales, como los que les muestro en la parte derecha de la pantalla. El más reciente es este kit que salió el año pasado, en el 2021, y ambos kits comerciales están trabajando hacia la portabilidad de la detección. Nosotros, como les comentaba anteriormente en AgroSavia, teníamos un objetivo inicial. Ese objetivo inicial era, una vez que el patógeno llegó a Colombia, queríamos conocer qué tan similar o qué tan diferente es el genoma de ese raza 4 tropical que está en Colombia en relación con los genomas de raza 4 tropical del resto del mundo y que están públicamente disponibles. Para ello lo que hicimos entonces fue utilizar una tecnología que es bastante reciente y que es una tecnología, como lo pueden ver, bastante portable, que se llama tecnología de secuenciación Oxford Nanopore. En colaboración con el ICA, secuenciamos algunos de los aislamientos presentes en La Guajira y este es básicamente el resultado principal de este análisis comparativo de genomas. Cada uno de los anillos que están representados, aquí hay 22 anillos que corresponden a los genomas de raza 4 tropical que están públicamente disponibles en el mundo. Entonces nosotros secuenciamos algunos genomas que están en la parte superior. Siento mucho que no funciona del todo bien el puntero. Entonces los genomas colombianos están en la parte superior de la tabla y en la parte más externa de los anillos. Y como les digo, cada anillo es un genoma. ¿Qué encontramos con este análisis? Que al hacer una comparativa de genomas,
y comparándolo también con el genoma de los aislamientos de nuestros vecinos peruanos, que ustedes los pueden ver en colores amarillos, nos damos cuenta que los genomas de los aislamientos de nuestros vecinos peruanos se parecen más al grupo de genomas provenientes de China, Vietnam, Myanmar y Laos, mientras que los genomas colombianos, de los aislamientos colombianos, perdón, se agrupan con otro grupo diferente de genomas. ¿Esto qué quiere decir? Que esto sugiere que hemos tenido dos incursiones independientes del patógeno para Latinoamérica, que son dos incursiones que se han realizado de manera independiente en cada país. Para reforzar este análisis, hicimos un análisis también de filogenia entre los diferentes genomas disponibles, y también confirmamos que efectivamente ustedes aquí pueden ver el grupo de los genomas colombianos y aquí el grupo de los genomas de los aislamientos de raza 4 tropical que se encuentran en Perú, confirmando entonces y sugiriendo que hubo dos incursiones independientes del patógeno en ambos países. Como un análisis adicional, lo que hicimos fue, y lo muestro en la parte derecha de la diapositiva, fue comparar a nivel de genes los diferentes genomas de los aislamientos de diferentes partes del mundo, y encontramos grupos de ausencia de genes, ¿no? Entonces los espacios vacíos nos indican ausencia de genes que están compartidos entre los diferentes grupos, y aquí es importante notar en la parte superior que en el grupo de genomas de los aislamientos colombianos se están compartiendo ausencias de genes entre ese grupo de genomas de los aislamientos colombianos. Otra de las preguntas que nos hicimos una vez llegó el patógeno a nuestro país fue: ya tenemos el patógeno en nuestro territorio, ¿cómo hacemos entonces para realizar investigaciones en temas de detección temprana, muestras asintomáticas, y cómo utilizamos la detección a través de estas herramientas moleculares para hacer una vigilancia de la dispersión del patógeno? Este tipo de acercamientos tienen varios desafíos, como se los muestro aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se quiere realizar detección temprana, pues hay una baja concentración del patógeno, tenemos compuestos capaces de inhibir los métodos de detección cuando se está haciendo, por ejemplo, a partir de suelos y aguas. Los protocolos de extracción de ADN son protocolos complejos y pueden existir otras especies relacionadas en las muestras. Con eso, entonces, para vencer este tipo de dificultades, nosotros hemos estado haciendo investigaciones en una tecnología que es bastante reciente y que se llama PCR digital en gotas. La PCR se ha vuelto muy famosa entre nosotros en los últimos 2 años, y supongamos que, lo siento mucho, supongamos que, digamos que una PCR se hace en un tubo, esto es un tubo, un tubito, que contiene una gota, y allí se hace una PCR. La gran diferencia con una PCR digital en gotas es que, en cambio de hacerlo en una gota que está representada en un tubo, esta gota se parte previamente en 20.000 nanogotas, en 20.000 pequeñas gotas. Quiere decir que es 20.000 veces más sensible que una PCR normal, como las que se hacen en las pruebas COVID. Esta es la manera como se leería nubes de puntos positivos dentro de esos 20.000 puntos positivos, y nubes de puntos negativos dentro de esos 20.000 puntos negativos. Entonces, digamos que en el caso de raza 4 tropical deberíamos tener para una detección positiva una nube de puntos en la parte superior, ¿no? Y realmente es bastante sencilla la lectura de la tecnología. Rápidamente les muestro que hemos pasado por procesos de optimización de la tecnología. Ustedes aquí pueden ver, esto es raza 4 tropical, las nubes de puntos para raza 4 tropical, y luego los límites de detección. Queríamos saber hasta dónde podíamos detectar hacia abajo la presencia de raza 4 tropical, y luego hicimos también ensayos de especificidad en la detección del patógeno, ¿no? Aquí ustedes pueden ver las nubes de puntos para 3 aislamientos diferentes
de raza 4 tropical provenientes de La Guajira, y luego también, esta es otra forma de leerlo, comparándolo por ejemplo con raza 1. Entonces somos capaces de diferenciar perfectamente raza 4 de raza 1 a través de esta tecnología. Con ello entonces lo que empezamos a hacer es inicialmente probarlo, la detección del patógeno a partir de tejido sintomático. Para esto ya digamos hay muchas tecnologías disponibles, pero uno de los avances que hemos encontrado es que hemos sido capaces de detectar a través de esta tecnología el patógeno en muestras de las fincas que son asintomáticas, plantas en las fincas que están cercanas a los focos y que son asintomáticas. Cuando las muestreamos y hacemos PCR digital, nos encontramos que efectivamente el patógeno está allí presente, pero la planta aún no tiene síntomas. Y digamos que este tipo de acercamientos es en la actualidad bastante novedoso. Aquí simplemente un resumen. Me tomo el atrevimiento de comparar PCRs porque ya sé que las PCRs son muy conocidas entre todos. Aquí tenemos dos tipos de diferentes PCRs que al compararla con la PCR digital nos damos cuenta que si las plantas están enfermas y tienen síntomas del patógeno, podemos detectarla por las tres tecnologías, pero si tenemos plantas asintomáticas, solamente en un caso pudimos detectarla por la tecnología de PCR, como la que hacemos para las pruebas COVID, mientras que en 17 casos lo podemos detectar única y exclusivamente por PCR digital. En un ratito mi colega les va a explicar un poquitito más acerca de las aplicaciones que ha tenido los estudios de esta tecnología. Creo que ya no es más, con esto quería terminar, simplemente dejarles un mensaje que digamos que el genoma de los aislamientos colombianos está presentando modificaciones de los aislamientos que están en Colombia, y esto puede, digamos, sugerirnos una adaptación del patógeno a las nuevas condiciones agroecológicas de nuestro país, y que a nivel región sería muy interesante tener un grupo de marcadores moleculares que permita una detección y un diagnóstico del patógeno muchísimo más robusta. Muchas gracias. Le cedo el turno a mi colega Juan Camilo Gómez, que les va a hablar sobre el componente de epidemiología. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya les había comentado la doctora Mónica, pues la idea de este ejercicio es presentarles cuáles han sido algunos de los resultados de los estudios dirigidos a todo el análisis epidemiológico de la enfermedad, buscando entender cómo se da la dispersión del patógeno, fundamentalmente en fincas cuarentenadas. Ya la doctora Mónica nos había comentado de que el patógeno lo tenemos restringidos en 2 departamentos del país, puntualmente en 2 municipios del departamento de La Guajira, un municipio del departamento del Magdalena, pero acá más importante aún, como lo dijo la doctora Mónica en su momento, es el potencial de dispersión que tiene ese patógeno en todo el país. Donde tengamos cualquier musácea, bien sea bananas o plátanos, en cualquier momento podemos encontrarnos con la enfermedad. Sin embargo, todavía, digamos, el patógeno tiene la condición de plaga cuarentenaria presente, con distribución restringida y bajo control oficial. Comentarles cómo ha sucedido la evolución de la enfermedad, ¿no es cierto?, el número de casos. Acá lo que tenemos en el eje de en el eje de la Y es la fecha en la que se han reportado los diferentes casos en el país, y en el eje de la X las fincas en donde se han encontrado los casos en estos 4 años. Entonces, en los 4 años, en el primer año, que fue 2019, se reportan 7 fincas positivas para FOC, 2020 3 fincas, 2021 2 fincas, a final de 2021 es el primer registro de una finca cuarentenada en el Magdalena, y a principio del 2022 es el segundo reporte de otra finca cuarentenada en el Magdalena. Acá es importante resaltar que este primer registro que se hace en el 2019, el volumen de fincas que se identifica tiene mucha relación con que el productor y el gremio se empieza a familiarizar y a sensibilizar con los síntomas típicos de la enfermedad. La gráfica de la mano derecha es una gráfica en la que la línea azul nos está mostrando la distancia que hay entre el foco del Magdalena y el foco más cercano a La Guajira, y nos muestra 2 distancias. Una distancia en azul que nos está diciendo que más o menos hay unos 120 kilómetros lineales entre esas 2 fincas, y aproximadamente unos 160 kilómetros carreteables entre las fincas. Les comento esto porque
haciendo pues, uso de la caracterización genómica de los aislamientos. En este caso ya se tiene parte de la caracterización genómica de los aislamientos de La Guajira y del Magdalena. Encontramos con que esos aislamientos son similares, ¿no es cierto? Y compartirles también cómo ha sido la dinámica temporal de la enfermedad en las fincas cuarentenadas. En este caso tenemos en la gráfica superior es todo lo que corresponde a 2019, cómo fue el comportamiento de la enfermedad, el número de casos en el eje de las Y, el eje de las X en la semana, el número de casos que se presentaron fincas a fincas, la gráfica que está debajo es la gráfica del 2020, que el comportamiento del número de casos, y la gráfica de la derecha es el número de casos del 2021. Acá que es importante y que es bonito mostrar que en el 2020, a partir de la semana 30, en la línea punteada en negro, es cuando se empiezan a ver el efecto del resultado de la implementación de los esquemas de bioseguridad y de la implementación también de la aplicación de biocontroladores al suelo en las fincas. Entonces, como se ve, por ejemplo, la línea punteada en rojo, lo que se ve es un descenso muy fuerte en el número de casos. Y para el 2021, es más evidente aún el éxito en esos esquemas de control, en la implementación de esos esquemas de medidas de bioseguridad y aplicación de biocontroladores, porque si ustedes logran contar cuántas fincas se notan, que son más o menos 4 fincas, son muy pocas las fincas que tienen casos activos a 2021. Es decir, podemos estar diciendo que hay bastante éxito en cómo se están aplicando las medidas de biocontrol en las fincas que están cuarentenadas. Una forma como más sencilla de leer, digamos, cada una de las fincas y de entender qué es lo que está sucediendo es que la epidemiología de la enfermedad es inherente a las fincas por condiciones agroclimáticas y también por condiciones de manejo. Entonces tenemos, por ejemplo, esta primera finca, la 435, donde en el año 2020 tuvo un pico muy elevado de casos activos. Para el 2021 disminuyó el número de casos, y una finca, por ejemplo, como la 118, que ha venido aumentando el número de casos a través del tiempo. La gráfica a la derecha lo que nos muestra es una evolución de un año a otro, cuántos casos se encuentran. En agosto del 2018 en esta finca lo que teníamos era 2 casos, para agosto del 2019 ya se tenían mucho más casos, y lo que se evidencia es, primero, que la enfermedad tiene un patrón de dispersión agregado, ¿no es cierto?, pero que también hay un patrón de dispersión aleatorio. Y hay unas condiciones que son condiciones por estrés hídrico, sobre todo por exceso de humedad, que favorecen como tal el desarrollo de la enfermedad. De los que les estaba comentando Mauricio, de la aplicación de la técnica como tal de DPCR, entre otras técnicas, el grupo pasamos a preguntarnos cómo se está dispersando el patógeno en estas fincas cuarentenadas y alrededor de las plantas enfermas. Entonces, para ello lo que hicimos fue un muestreo de tejido vegetal, de muestras de suelo y muestras de agua alrededor de esas plantas enfermas, y lo primero que se encuentra es que a partir de las 3 técnicas, tanto la de colonia PCR, PCR convencional y de PCR, encontramos que las plantas, que las plantas afectadas pues efectivamente tenían el patógeno. Pero más importante aún es que estamos empezando a detectar a partir de la técnica de la DPCR el patógeno en suelo. Entonces estamos empezando, digamos, estamos logrando rastrear ese patógeno. Pero acá, como les comentaba Mauricio, a partir de esa técnica de DPCR, una planta afectada, que es la planta que se presenta acá, que se presenta en rojito en todo el centro, es la planta que se nos mostró sintomática en campo cuando estábamos haciendo el ejercicio, y las plantas que se ven con las burbujitas azules, ¿no es cierto?, son plantas que cuando nosotros estábamos en campo no estaban presentando síntomas, pero cuando nos llevamos el tejido vegetal para el laboratorio y aplicamos esta técnica de la DPCR, nos está diciendo que la planta ya tenía el patógeno. Entonces, lo importante de este resultado es que el resultado nos va a permitir entrar a analizar, ¿no es cierto?, qué tanto debemos extendernos en el ejercicio de erradicación, porque nos estamos encontrando algo puntual, y es que estas plantas que se nos están enfermando en campo son plantas generalmente muy cercanas a lotes que ya han sido previamente erradicados. Entonces se puede, digamos, de alguna manera buscar cómo mejorar esos procesos de erradicación para que en el tiempo no se nos vayan a presentar otras plantas enfermas. Estos son simplemente unas fotografías que, digamos, hacen énfasis en la idea de que las plantas que se nos están enfermando actualmente son plantas que están cerca a focos erradicados. Entonces, como se presenta en la gráfica, la que se encuentra encerrada en el circulito punteado blanco es una planta asintomática, y lo que está encerrado entre puntos rojos, son áreas ya erradicadas. La fotografía a la derecha, en la esquina superior del foco que está erradicado, hay una planta que se encuentra también asintomática. También hemos encontrado en estos ejercicios de análisis de dispersión de la enfermedad que hay una alta incidencia, ¿no es cierto? Estamos encontrando muchas plantas afectadas a bordes de canal,
y plantas también a borde de cablevías. Es importante también comentar que el patrón de dispersión de cómo se está moviendo el patógeno es similar entre las diferentes fincas, ¿no es cierto? Lo que les comentaba que hay diferencia es más con la cantidad de casos, pero el patrón de movimiento es similar a las fincas. Esto es una fotografía de cómo sucedió en el Magdalena y sucedió de una manera similar a como sucedió en la Guajira. Para concluir, pues tenemos entonces que el diagnóstico temprano y oportuno en campo es la clave para la disminución de la dispersión de la enfermedad. Es necesario seguir manteniendo las estrategias de exclusión y erradicación para disminuir el inóculo de la enfermedad en campo y con ello evitar la mayor dispersión del patógeno. Y finalmente, que todas las aplicaciones de manejo integrado nos van a permitir reducir la dispersión de la enfermedad. Los dejo con el doctor Gustavo Rodríguez, quien va a hablar de la parte de factores predisponentes. Buenas tardes para todos. Para continuar con los resultados del equipo de investigación de Agrosavia, les voy a comentar un poco sobre los factores edáficos predisponentes de FOGR4T en Colombia, basado en el muestreo de suelos que se hizo en La Guajira. Básicamente voy a señalarles unos aspectos introductorios, hacer énfasis ya más bien en la metodología de trabajo, en los resultados y los elementos de conclusión que tenemos. Solo para comentarles un poco que en las revisiones de literatura pues ya tenemos ciertos elementos comprobatorios de algunos factores que son predisponentes a la enfermedad, es decir, que favorecen la expresión del patógeno. Entonces, con respecto a propiedades físicas del suelo, se ha señalado, ya están las referencias en cada uno de esos estudios, el pobre drenaje o el deficiente drenaje, la densidad aparente alta de los suelos como un factor edáfico en propiedades físicas que condiciona la expresión de la enfermedad. De igualmente, en la textura sí encontramos que es muy variable y hay resultados muy contrastantes. Tenemos trabajos de investigación que reflejan que suelos de texturas arenosas o francoarenosas se presenta el patógeno, pero también en suelos de texturas ya más pesadas. En cuanto a propiedades químicas, el pH ácido favorece la expresión del patógeno en cuanto a su incidencia y su severidad, de que algo que señalaba el doctor Miguel Ángel Dita es muy importante, la fuente de nitrógeno que usemos también es un factor predisponente. Cuando usamos fuentes amoniacales, el patógeno tiene una mayor agresividad en comparación cuando se usan fertilizantes nítricos, ¿no? El bajo contenido de fósforo, el bajo contenido de calcio también es un factor predisponente a la enfermedad, y los bajos contenidos de materia orgánica. Entonces ya con eso podemos tener un elemento, digamos, conceptual, pero lo vamos a corroborar entonces con nuestros resultados, cuáles son los factores en el caso de Colombia. Y respecto a las propiedades biológicas del suelo, que son muy importantes, los suelos que tienen menor diversidad y actividad en los microorganismos son predisponentes también para la enfermedad. Igualmente, no solo son los factores edáficos, hay otros factores ya de manejo, del riego, de los drenajes, de la fertilización, de la salinidad, que también interactúan de manera compleja en cada uno de estos casos, ¿no? Nosotros entonces, aprovechando en un trabajo articulado con el ICA, en el cual hicimos una serie de protocolos también para poder llegar a las fincas que tenían presencia del patógeno y aprovechar y muestrear entonces suelos en esas áreas. Básicamente acá les muestro cuál es el esquema de lo que es un protocolo de erradicación, donde el cuadrado que ustedes ven en el centro es donde está ese punto negro que está allí, sería la planta sintomática, en donde se elimina esa planta y las plantas vecinas a esa área, y allí se hace un tratamiento de erradicación que básicamente está en una aplicación de 1 kilogramo de urea por cada metro cuadrado de suelo, y después cubrir con plástico, lo que se conoce como encarpado. Luego viene esa es la zona A, y para nosotros en el muestreo es el lote erradicado. Luego viene inmediatamente ese cuadrado naranja que ven allá, es la zona B, donde se eliminan las plantas que están allí presentes, pero no se aplica el tratamiento de erradicación, es decir, no se aplica la urea ni se tapa con plástico. Entonces, para nosotros ese es el área adyacente, y vemos consistentemente, como lo mostró Juan Camilo,
que allí siguen apareciendo plantas enfermas y nosotros asumimos que en ese suelo está bajo la influencia del patógeno. Y vienen después una zona C, en donde ya entonces no hay eliminación de plantas y son lotes productivos. Básicamente, entonces, eso se corresponde con esta imagen, la zona A, la zona B, y ven cultivos entonces en la zona C. Nosotros tomamos muestras entonces en 7 fincas, en las primeras 7 fincas cuarentenadas, y allí definimos una serie de técnicas de muestreo en función de la aparición del número de casos, porque como lo señaló Juan Camilo, las fincas son heterogéneas en el número de focos, en la actividad de los números de focos. Finalmente, hicimos un muestreo muy intenso de unas 200 muestras de suelo con 100 muestras de tejido, en donde analizamos las propiedades físicas, químicas y biológicas, y además de eso hicimos unos análisis de metagenómica para ver las comunidades microbianas que estaban allí. Yo voy a hacer énfasis en los resultados en lo que es la zona B y la zona C, es decir, el lote adyacente y el lote productivo, comparando entonces qué pasa en ese suelo que está bajo la influencia del patógeno y por qué está el patógeno allí y no en otras áreas que son productivas, ¿no? Entonces, al comparar esos resultados del suelo, nos puede dar unas inferencias de cuáles son las condiciones que son predisponentes para el patógeno y además nos orienta hacia las estrategias de manejo. Entonces, esta fue la metodología que usamos también para toda la parte de los análisis metagenómicos, que también dan una mirada muy interesante de la parte biológica. Yo solo quiero que nos concentremos un poco en lo que está resaltado en amarillo y en cuanto a suelo encontramos 4 variables que nos están dando como factores predisponentes porque nos separan los resultados de suelos sanos y de suelos enfermos. El primero es el pH y corresponde a eso que les señalaba, el pH de los lotes adyacentes es más bajo que el pH de los lotes productivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que a medida que tengamos suelos con pH más ácidos, esos suelos van a ser más predisponentes para la enfermedad. El fósforo, entonces se corresponde también con lo que les comentaba de la revisión de literatura. Los suelos adyacentes que están bajo la influencia del patógeno tienen fósforo más bajo, es decir, que el fósforo bajo y el calcio bajo, y por el lado al final allá a la derecha el boro bajo, son esos elementos químicos que nos están separando los suelos que están bajo la influencia del patógeno de otros suelos en donde no se está expresando. Y de otra manera también, nosotros, eso es en cuanto a propiedades químicas, pero en cuanto a las propiedades físicas del suelo, nos dio que la conductividad hidráulica saturada, es decir, una variable que se mide que lo que indica es el drenaje del suelo. Vean entonces en la flecha verde, en la parte inferior de la tabla inferior, los valores son de 0.8 en el lote adyacente y eso es un indicador de mal drenaje. Cuando se tienen valores por debajo de 1 ya es un drenaje deficiente, mientras que los lotes productivos tenían valores superiores a 1. Quiere decir entonces que el drenaje es otro factor, el mal drenaje es otro factor predisponente para la enfermedad. Y vimos algunas cosas también para análisis de tejido, en donde algunos elementos, entonces nutricionalmente la planta también va expresando algunas condiciones diferenciales entre ambos lotes. Esto lo que queremos ilustrar acá, a la izquierda, del lado izquierdo van a encontrar pH, fósforo a las 2 profundidades de muestreo, de 0 a 5 y de 5 a 20, y el calcio. Lo que queremos demostrar acá es que las barras verdes en los lotes productivos, y vemos claramente esa tendencia de ser mayores, pero no en todas las fincas es así. Entonces, el mensaje también es que de alguna manera las estrategias de manejo básicamente pueden ser orientadas a nivel de finca, a nivel de sitio específico, y no tratar de extrapolar estas recomendaciones a otras regiones con suelos de características diferentes. Vemos heterogeneidad, pero cuando analizamos el pool de datos es clara la tendencia entonces en los factores de pH, de fósforo, de calcio y de boro, que en la medida que entonces tenemos esos elementos contrastantes vamos a tener más propensos esos suelos a ser afectados por el patógeno. Vemos la conductividad hidráulica, entonces como las barras verdes siempre están de manera casi muy consistente en todas las fincas, y en el caso de la textura, lo que queremos decir acá es que la textura sola no es un elemento conclusivo como factor predisponente. Encontramos lotes adyacentes y lotes erradicados, que son los puntos
verdes y rojos a lo largo de todo el triángulo textural. Es decir, que la enfermedad puede aparecer prácticamente en la amplitud de las gamas texturales que podamos encontrar en el suelo. Y esta parte es una parte muy bonita que nos orienta en lo biológico. Entonces, fíjense entonces cómo los lotes productivos, estamos viendo aquí dos variables, la riqueza microbiana, que es la cantidad de microorganismos que tiene ese suelo, y la diversidad de microorganismos es mayor en los lotes productivos. Eso yo creo que es un mensaje alentador, porque de esa manera todo lo que hemos venido hablando del control biológico y de la incorporación de microorganismos eficientes en este sistema productivo es una estrategia prácticamente indispensable para poder entonces hacer un suelo supresivo. ¿Qué es un suelo supresivo? Un suelo donde el patógeno le cuesta establecerse y hacer entonces todo el daño que le hace. Lo tenemos para poblaciones de bacterias a la izquierda, y de hongos a la derecha. Y un poco para reforzar y finalizar mi presentación, vemos acá, y debo agradecer a Antonio González de Agrovit por prestarnos estos datos que para nosotros son muy valiosos. Lo que vemos del lado izquierdo es la línea azul, es los eventos de precipitación, mientras que la línea roja es, aquí se ve, la línea roja son las áreas erradicadas que se corresponden entonces al número de focos que van apareciendo a lo largo de las 52 semanas del año, eso para el 2019. Vemos claramente que en la medida que ocurren eventos de precipitación, inmediatamente también aumentan el número de casos de foca R4T. Ahora bien, cuando a partir de esta línea verde, que es el año ya 2020, de este momento en adelante, las fincas y con soporte técnico también de nosotros empiezan a aplicar microorganismos eficientes, microorganismos al suelo, tricodermas, bacillus. Y fíjense entonces cómo, a pesar de que en este caso debo decir que la línea entonces naranja es la precipitación, y vean cómo después de ese momento, a pesar de aquí haber eventos de precipitación que en otras épocas se correspondían inmediatamente con aumento de las áreas erradicadas, la tendencia de las áreas erradicadas es a la disminución. Entonces el mensaje es que desde lo práctico, la incorporación de estos microorganismos y dentro del manejo en la finca es fundamental para disminuir entonces los problemas de Fusarium racepato tropical. Entonces, ya para cerrar y para concluir, 5 grandes mensajes. Entonces, estamos encontrando en los suelos de La Guajira que hay algunas propiedades químicas del suelo que están asociadas entonces a la presencia del patógeno, pH más ácido, fósforo, calcio y boro más bajo, de que el drenaje lento, muy lento, es una condición predisponente para la enfermedad, de que la cantidad, diversidad y actividad de los microorganismos es mayor en los suelos productivos, y esto nos orienta hacia la estrategia de suelo supresivo, de que los suelos de otras zonas productoras como el Urabá presentan factores predisponentes, y entonces esto es un llamado de atención para que los agricultores se vayan preparando e ir haciendo esa tendencia de los suelos supresivos, porque bueno, esperamos que no ocurra así, pero en caso de que la enfermedad se disemine hacia esas áreas, tiene unas condiciones más favorables para desarrollarse que los suelos de La Guajira. Esto también es corroborado con estudios de suelos de la Universidad Nacional, de 500 muestras de suelo en Urabá, donde el 80% de los suelos tiene estas características de pH ácido, bajo contenido de fósforo, calcio y magnesio, que entonces nos hace pensar un poco en el manejo preventivo. Y finalmente, que si damos un manejo y pensamos en manejo, se debe integrar enmiendas, correctivos frente a los factores edáficos que ya sabemos que son limitantes, mejorar riego y drenaje, usar microorganismos eficientes, usar bioestimulantes también, y llevar material vegetal bioprotegido, como lo señalaba el doctor Dita, y que tenemos resultados que soportan eso con una serie de microorganismos, y llevar material de siembra sana al campo. Con ese enfoque integrado, pienso que podemos hacer un manejo eficiente de esta problemática. Muchas gracias. Les voy a presentar a Rommel León,
investigador del Centro de Investigación Caribbean. Buenas tardes para todos. En este momento les voy a presentar el componente de premejoramiento genético. Digamos que muy brevemente, básicamente lo que queremos hacer es, en el corto y mediano plazo, es introducir genotipos de fuentes internacionales que pueden ser promisorios, que son promisorios para el país, porque tienen fuentes de resistencia a FOXR4T, tienen también las características para los mercados de exportación, pero adicionalmente tenemos contemplado un programa de mejoramiento genético por la vía convencional, con el objetivo también de lograr eso que decía el doctor Miguel hace rato, generar una variabilidad mucho mayor, de tal forma que nos permita obtener genotipos que tengan características para los mercados internacionales, que tengan fuentes de resistencia para FOXR4T, incluso para otras enfermedades. Pero lo que nos atañe el día de hoy es evaluar los plátanos tradicionales de Colombia. Esto es muy importante, no solamente para el país, sino para la región, para dar un parte de tranquilidad o incluso tomar algunas medidas alrededor de esos sistemas productivos, que en Colombia incluso es muy importante en términos de seguridad agroalimentaria. Estamos hablando de más de 450.000 hectáreas, las cuales hasta ahora se desconocían si estos plátanos tradicionales de Colombia eran susceptibles o no. Este es un pequeño grupo que nos acompañó en esta propuesta de investigación. El grupo es mucho más grande, no solamente a nivel nacional en Agrosavia, sino también gente de muchas otras partes del mundo. Dentro del contenido de la presentación voy a hablar muy rápidamente sobre la metodología, resultados y las conclusiones finales. Dentro de la metodología, bueno, básicamente el país actualmente no produce in vitro todos los plátanos tradicionales de Colombia, por lo cual nos vimos en la necesidad de propagarlo por dos vías. Los plátanos que no se conseguían por la vía in vitro lo hicimos a través de los métodos de inducción de rebrote. Para ello evaluamos Baby Banana, Gros Michel como testigo, William también como testigo, Artón, Popocho y Pelipita. In vitro logramos conseguir testigos como William, Valerie, Gros Michel, y adicionalmente un plátano que es bien importante para el país, como es el Dominico Artón. Básicamente la inoculación con el equipo de Tibaltatá, también es un equipo muy grande, hicimos una aplicación de una solución por planta con una concentración de 1/10 a la 6 conidia por mililitro, del aislado, por supuesto, de FOXR4T de Colombia. Las variables que evaluamos, lástima que esto no marca. Bueno, la primera plantica ven síntoma externo, que es una planta totalmente sana, y la de clase 5, que es una planta muerta totalmente, en síntoma externo, y el síntoma interno, como ven en la figura inferior, tienen plantas en donde el cormo se ve sano totalmente, hasta la última clase a mano derecha, donde pueden observar que tiene hasta 100% del tejido necrótico. Hicimos otro tipo de evaluaciones como severidad de planta con cero tejido necrótico, 25, 50, 75, 100%. Otro método también que utilizamos, otro tipo de análisis, es a través del programa IMAGE-J. Lo que hicimos fue evaluar el área total del cormo y el área que estaba afectado por el patógeno. Con base a eso sacamos un porcentaje de severidad del cormo afectado. Y unos scores de la enfermedad para evaluar también cómo es el comportamiento de los genotipos, digamos que desde el mejoramiento genético. Dentro de los resultados, bueno, en el eje de la Y vamos a observar en porcentaje la incidencia y la severidad. En el eje de la X tienen los diferentes cultivares. La barra azul es incidencia, la barra roja severidad. La incidencia es toda planta, la contamos desde que tenga el síntoma 2 hasta 5. Es decir, cualquier planta que tenga síntoma interno de la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes
lógico, Gross-Michel, Valerie y William, 100% de las plantas se enfermaron. Eso es lo que esperábamos, son genotipos susceptibles a la enfermedad. Pero miren lo interesante, y que es el mensaje también que queremos dar para el día de hoy. Fíjense, Dominique Arton, cerca del 40% de las plantas mostraron síntomas de la enfermedad. En la barra roja podemos observar el porcentaje de severidad con base a las clases que les mostré anteriormente. Fíjense, Gross-Michel, lógico, cerca del 100% del tejido necrótico, Valerie y William cerca del 50%, y Dominique Arton 16% aproximadamente de plantas que están mostrando tejido necrótico en términos, en porcentaje. Y eso, digamos que lo pueden observar, esto no marca lástima. Fíjense, Gross-Michel, miren la foto que está a mano en la parte inferior. Gross-Michel, casi que el 100% del tejido necrótico. Miren Valerie, la fotico que está justamente debajo de Valerie, cerca del 30-40% del tejido necrótico. Lo mismo ocurre con William y Dominique Arton, que es la última foto, que es lo que más nos interesa. Fíjense que está mostrando cerca del 16% de la enfermedad. Allí se ve claramente que está mostrando síntomas internos por el patógeno. Esta fue la severidad basado, digamos, ya medido exactamente con el programa IMAGE. Como les comentaba anteriormente, se midió el área del cormo, se midió el área del tejido que está necrótico y se sacó un porcentaje con base a esos dos resultados. Fíjense, Gross-Michel es cerca del 30% del tejido necrótico, Valerie cerca del 25%, William 20% y Dominique Arton correspondió, estuvo muy cerca el resultado con el anterior, con cerca de 16%. Ahora vamos a mostrar los resultados de los plátanos tradicionales de Colombia también, pero por la vía de inducción de rebrote. Fíjense, empezamos con los dos testigos. Fíjense, William y Gross-Michel, ese es el resultado que se esperaba, son genotipos susceptibles, 100% de plantas que mostraron síntomas de la enfermedad. Miren ahora, concentrémonos con Arton común, Pelipita, Popocho y Baby Banana. Arton común aparece con 40%, Pelipita con 100% de plantas que mostraron síntomas, Popocho cerca del 90% y Baby Banana con 50% de plantas que mostraron síntomas de la enfermedad. Mientras que en la barra roja podemos observar entonces cómo es el porcentaje de severidad. Fíjense, William y Gross-Michel cerca del 50 y 40% respectivamente que mostraron el tejido necrótico. Fíjense, Arton con 10%, Pelipita 30%, Popocho con ese mismo porcentaje y Baby Banana un poco por encima del 20%. Y eso lo pueden observar también en las fotos que les muestro en la parte inferior. Miren William, Gross-Michel en la segunda foto, miren Arton común, ahí se ve, es evidente que el cormo está afectado por el patógeno. Pelipita es la cuarta foto. Miren Popocho como muestra síntomas de la enfermedad también. Y la última, que es Baby Banana, también observamos el tejido necrótico interno en el corno. Esto es la severidad con base a la escala, con base al área. Fíjense, William, Gross-Michel entre 15 y 20% respectivamente, pero por supuesto son controles que son susceptibles a la enfermedad, pero fíjense que no queda muy por debajo de Baby Banana, por encima del 20%. Fíjense, Arton, Pelipita y Popocho por encima del 10% del tejido necrótico, tal como corresponde en las fotos inferiores del gráfico. Digamos que otro trabajo que se está adelantando en la corporación es la evaluación de un ensayo de infección temprano en cámara de crecimiento. Fíjense que este genotipo, que es Curare, un material que estamos evaluando ahora en otro ciclo de evaluación. Fíjense que con una concentración de 10 a la 3 comparado con la concentración de 10 a la 5, fíjense que los síntomas comienzan a incrementarse un poco más en la medida que aumentamos la concentración del patógeno. Miren Valerie también con 1 por 10 a la 3
comparado con 1 por 10 a la 5. Se ven en la foto de la derecha cómo comienza a avanzar mucho más el síntoma dentro del cormo. Miren, pues Dominique Cuartón con 1 por 10 a la 3, evidente el síntoma. Lástima que esto no, evidente, ahora sí, marca un poquito. Fíjense la afectación en el cormo por el patógeno cuando aumentamos la concentración a 1 por 10 a la 5. Conclusión, básicamente los aislados de raza 4 tropical presentes en Colombia afectan los plátanos tradicionales cultivados en el país en condiciones de vivero, ¿sí? Muchísimas gracias por su atención. Le doy el paso a Mónica Betancourt. Bueno, vamos a terminar entonces tal como iniciamos, hablándoles un poco de lo que son las estrategias. Y la última estrategia en un programa de estos es definitivamente el uso de materiales resistentes. Hemos desarrollado un modelo de importación, introducción y evaluación de los materiales en el país de la mano del ICA, con el objetivo de mantener los niveles de seguridad y bioseguridad del país, de que no nos entre ningún patógeno diferente. Entonces, básicamente lo que se hizo fue revisar cuáles eran las posibles accesiones a las que teníamos lugar. En ese primer recorrido vimos que alrededor del mundo teníamos diferentes bancos de germoplasma o diferentes programas de mejoramiento que podían entregarnos material. Rápidamente Agrosavia logró tener acuerdos con CIRAD, con Embrapa, y estamos avanzando en los acuerdos con el Instituto de Tránsito de Musáceas de Bélgica. Allí vamos a obtener materiales para la evaluación de materiales con resistencia, y el ICA ha hecho un acuerdo también con Rahan Meristen para la introducción de estos materiales, el cual ha apoyado a Agrosavia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que no vayan a entrar al país, sobre todo cepas nuevas de BCV, ni que vaya a entrar Bonchito. Y todo el esquema de cuarentena cerrada ha sido diseñado para evitar esto. El esquema de cuarentena cerrada está ubicado en Tibaitatá. Ahora les vamos a mostrar un video de cómo funciona, y cumple 14 protocolos muy rigurosos que son verificados por el ICA cada 15 días, además de que está acompañado de una plataforma de diagnóstico sanitario para garantizar que 14 patógenos que estamos evaluando no estén presentes en la cuarentena. Hemos sido muy exitosos con el proceso. Los primeros materiales que entraron al país fueron los materiales de CIRAD, 4 materiales, un material que se llama Ruby, un material que se llama CIRAD 924, 931 y 938, que el CIRAD ya ha aprobado en Australia en condiciones de presencia de la enfermedad y en condiciones controladas con fuego R4T, y son altamente resistentes al patógeno. Esos materiales ya terminaron cuarentena y ya salieron de la estación. Tenemos también 18 materiales de Embrapa, que son la base del programa de premejoramiento genético que tendremos instalado en Palmira, que ya inició con la siembra de Cavendish, que se utilizará para los cruzamientos que se harán con estos materiales. Este material está en este momento en desarrollo vegetativo y calculamos que más o menos a mediados de agosto estaría saliendo de la cuarentena. Y de la mano del ICA tenemos los materiales de Rahan Meristen, de R4, C4 y GAL, que ustedes como gremio han solicitado bastante. Este es el estado actual de los materiales, están muy bien, están terminando ya su fase vegetativa y estamos ya en el proceso con el ICA para la toma de muestras y para el proceso de diagnóstico. Después de que el material salió de cuarentena, este es el material de CIRAD. El material fue enviado en diferentes proporciones. Una parte, lo que ustedes ven en la parte de arriba, es el material en este momento en la estación experimental de Augura, Cenibanano, donde se harán las pruebas de evaluación agronómica, y la parte de abajo es el material que está en el invernadero que tenemos para las pruebas de evaluación de resistencia en La Guajira. Están en adaptación para iniciar ya su proceso de siembra y evaluación. No puedo terminar esta parte de la presentación sin dar las gracias a todo un equipo de trabajo que ha acompañado esto, en el ICA en cabeza de la doctora Deyanira, que le ha dado a toda su gente la instrucción de apoyar a la gente y de continuar con el trabajo. Allí todos los subgerentes y todos los directores técnicos pues han colaborado en todo el proceso de construcción de agenda, de generación de los protocolos para que se pueda hacer investigación y por supuesto de la presentación de resultados. A la Alianza CIAD Biodiversity tenemos un asesor de primera que siempre está acompañándonos en todas las cosas que hacemos, desde que se inició la agenda, por dónde debíamos meternos, pero sobre todo también cómo la agenda tenía que ser capaz
de ayudarle a otros países, y creo que en eso ha hecho Colombia un esfuerzo muy grande. Lo que ha hecho ICA, lo que ha hecho Agrosavia, lo que han hecho los gremios, les está sirviendo a los otros países para saber qué pueden hacer ellos. Por supuesto, el grupo Agrovit, en cabeza de Antonio González, que siempre está acompañándonos, ayudándonos en todo, en la entrega de información, con mucha transparencia, con mucha honestidad. El grupo de la Universidad de Exeter, que ha estado, tenemos una estudiante doctorando con nosotros y que ha colaborado en todo el componente genómico, también ha estado trabajando en control biológico y en metagenómica. Por supuesto, Agura, Hasbama, Embrapa, CIRAD, el BIDINVEST y Fontagro, y yo quiero hacer un reconocimiento especial a dos miembros que no están ahora en el ICA, pero que la primera punta de lanza nos ayudaron mucho, que fueron el doctor Jaime Cárdenas y Walter Turizo. Y por supuesto, no puedo dejar de agradecer al grupo de Agrosavia, es un grupo de más de 45 profesionales que cada día va creciendo. Es importante que sepan que la financiación de lo que hemos hecho hasta ahora ha sido financiación de Agrosavia y de ICA, más toda la parte en especie de nuestras asociaciones, agremiaciones, y ya este año Augura también empezó a aportar reporte financiero para todo el programa de premejoramiento. Y estamos en este momento pues gestionando todo lo que es otro tipo de financiación externa. Es un grupo que está orientado en Tibaitatá, al manejo del patógeno en la parte de diagnóstico, un grupo en Palmira orientado a la parte de mejoramiento y un grupo en Caribia que se encarga de todas las pruebas y ensayos a nivel biológico. Con eso terminaría. Vamos a ver un video muy cortico que explica cómo funciona la cuarentena, que creo que puede ser muy ilustrativo para toda la audiencia. Con eso terminaríamos.